En el capítulo anterior, proceso político chileno: estructuralismo, el conductismo y el institucionalismo. Hoy día nos vamos a centrar en el estructuralismo, a un señor que se llama Karl Marx. Hola, en esta segunda sesión vamos a explorar el conductismo. Para entender el proceso político, primero tenemos que pensar en teorías. Vimos el estructuralismo en la clase anterior, ahora vamos a ver el conductismo. A comienzos del siglo XX, un psicólogo, Watson, empezó a estudiar en psicología una escuela asociada a lo que se llamó el conductismo, cómo las personas se comportan. De ahí viene el conductismo. Y lo que empieza a ver es el modo en que las personas van comportándose, derivando consecuencias y conclusiones de ese estudio. 50 años más tarde, a comienzos de los años 60, se produce lo que se llama la revolución conductista, en el campo particularmente de la sociología, que se pone de moda, y de la economía. ¿Y qué es lo que hace la revolución conductista? Es analizar cómo las personas van comportándose. Esta revolución va en contra del estructuralismo. En el estructuralismo lo que veíamos era precisamente este fenómeno que las estructuras definen mi comportamiento. Bueno, en el caso del conductismo dice, no, acá tenemos que poner atención en lo que sienten, lo que piensan, los intereses de las personas. Y por lo tanto, el foco va a estar centrado en las personas, en los individuos, en cada individuo que toma decisiones. Para esto fue muy importante el desarrollo, por una parte, de entender qué piensan las personas, y se desarrollaron las encuestas de opinión. Eso fue la revolución de los años 60, que desarrollaron metodología para entender y comprender cuáles son las opiniones de las personas, las percepciones, las creencias de las personas. Y además el desarrollo porque esta era mucha información, para sistematizar datos, la computación. Entonces hay un desarrollo tecnológico, un desarrollo metodológico que ayuda a explicar esta revolución. ¿Cuáles son las premisas básicas del conductismo? Primero, que las personas tenemos capacidad de reflexionar y de decidir. No somos como el reflejo de una clase social. No porque yo sea obrero tengo que tener una opinión definida, determinada por ser obrero. Yo puedo tener una flexibilidad y una reflexión y tomar decisiones. Segundo, las personas tenemos intereses y actuamos de acuerdo a esos intereses, las motivaciones que nos llevan a actuar. Y tercero, nuestros intereses pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, y por lo tanto, como somos reflexivos, van a ser contingentes a los estímulos que yo tenga. La psicología social ha estudiado las respuestas individuales a ciertos estímulos. La sociología ha comenzado a analizar las percepciones sociales. La economía se sumó luego para observar cómo los actores actuaban de acuerdo a estímulos económicos, y así se fue desarrollando lo que se llama la escuela conductista. Entonces, ¿qué es lo que examina el conductismo? Examina en primer lugar los intereses de las personas. Yo voy a ver que hay intereses diversos en la sociedad. Segundo, las reglas del juego. Lo vamos a ver en la próxima sesión, todo lo que tiene que ver con cuando interactuamos, vemos qué reglas nos ponen para interactuar. Y finalmente, la repetición. Si yo actúo una sola vez con alguien o varias veces y lo conozco, eso genera patrones de interacción distintos entre las personas. Intereses, reglas del juego y la iteración, es decir, la interacción que se genera si es repetida o no es repetida en el tiempo. ¿Cómo podemos explicar esta lógica conductista a la política chilena? Piensa tú en, por ejemplo, qué motiva a los parlamentarios para votar un proyecto de ley. ¿Por qué alzan la mano a favor de un proyecto y
dicen que no a otros proyectos. El estructuralismo, recordemos a Karl Marx, que lo vimos en la clase pasada, diría, obvio, cada actor va a actuar de acuerdo a sus intereses de clase. Es decir, si son parlamentarios obreros, van a defender a la clase obrera. Si son parlamentarios cercanos a la clase alta, van a defender los intereses de los empresarios. El conductismo diría, no necesariamente. El conductismo diría, tenemos que mirar qué intereses tienen los individuos. ¿Están a favor de votar esa clase? O, por ejemplo, pueden tener un interés de competir por una reelección y, por lo tanto, su voto va a reflejar lo que su electorado quiere y a lo mejor no es necesariamente asociado a su propio partido. O, por ejemplo, podría ese parlamentario estar haciendo carrera política en su partido y quiere congraciarse con el interés de la élite del partido al que pertenece, y por lo tanto podría tener un interés partisano de correr y subir en la escalera de poder de su propio partido. O, por ejemplo, puede ser leal a su gobierno y por lo tanto puede estar votando en contra de su electorado, pero a favor de su gobierno, porque el gobierno es el que lo representa. Por lo tanto, el conductismo diría, los intereses de clase no siempre operan. A veces tienen las personas intereses propios, individuales, que motivan la acción. Y eso es lo que tenemos que comprender. Dijimos entonces que hay tres premisas del conductismo. Primero, mirar los intereses de las personas. Por ejemplo, yo quiero comerme un durazno, ¿ya? Tengo interés en comer fruta. Segundo, las reglas del juego que me imponen. Mi madre me dice, si te comes 3 duraznos, no va a haber postre. Y por lo tanto, me como 2 duraznos porque yo quiero postre también. Esa es una regla del juego que me pusieron para comer más o menos duraznos. Y tercero, la iteración, es decir, la experiencia me indica que si me como 3 duraznos voy a estar muy satisfecho y voy a querer ir al baño, por ejemplo. Entonces me como 2 duraznos también. Y por lo tanto, ¿qué me interesa? ¿Cuál es la regla del juego? Y la experiencia de vinculación con ese fenómeno me va a determinar mi comportamiento. Y por lo tanto, esa es la lógica en que opera el conductismo. Si analizamos esto en la política chilena, tenemos que observar qué reglas del juego se establecen, qué intereses tienen los actores y cuánta interacción va a tener a partir de ese proceso los actores políticos, ¿ya? En resumen, hemos visto, 1, el estructuralismo, 2, ahora vimos el conductismo, y en el próximo capítulo, no te lo pierdas, vamos a ver el institucionalismo. Síguenos en redes sociales, te voy a dejar mi Twitter, mi Instagram y síguenos acá en YouTube.